La peritonitis bacteriana espontánea se define como una infección de líquido acítico en el contexto de un paciente con cirrosis hepática, aunque se han descrito también algunos casos de menor frecuencia en pacientes con síndrome nefrótico e incluso con neoplasias. Aquí lo principal es tener en cuenta que esta infección de líquido acítico se debe principalmente se caracteriza por una ausencia de la perforación de alguna víscera hueca o ausencia de un foco séptico intraabdominal aparente, principal diferencial de una peritonitis bacteriana secundaria, como vamos a ver más adelante. Y todo esto se explica debido a que un paciente cirrótico, sabemos que tiene un sistema inmunológico deprimido, lo cual conlleva a que se dé una translocación bacteriana, por lo cual el líquido acítico se infecte y se conlleva a desarrollar una peritonitis bacteriana espontánea. Siguiente. El principal diferencial vendría a ser una peritonitis bacteriana secundaria. Obviamente, lo que nos va a ayudar a diferenciar esto serían datos como el cultivo, los gérmenes que se aíslan vendrían a ser polimicrobianos, diferentes gérmenes en el caso de una peritonitis secundaria, y datos bioquímicos del estudio del líquido acítico, tales como una disminución en la concentración de glucosa por debajo de 50, un aumento de la LDH incluso superior a la del suero, y un conteo de proteínas totales por encima de 1 gramo por decilitro. ¿Sigue? No todos los pacientes cirróticos tienen los mismos riesgos de desarrollar peritonitis bacteriana espontánea. Hay algunos que condicionan más a que se desarrolle esta entidad. Aquí tenemos pacientes con una cirrosis hepática ya avanzada, un Child-Pugh-C, incluso hay literatura que describe que más del 70% de pacientes que desarrollan PBE tienen ya un estadio avanzado de cirrosis hepática. Otro factor de riesgo es todo paciente cirrótico con ascitis y que se evidencia un recuento de proteínas bajas en líquido cítico por debajo de 1.5 gramos por decilitro. La hemorragia digestiva alta, que también se acaba de exponer, constituye un factor de riesgo de desarrollar PBS, por eso que, como veremos más adelante y como ya lo había manifestado el doctor, se indica terapia antibiótica profiláctica. Y obviamente, otro factor de riesgo importante es haber tenido un episodio previo de peritonitis bacteriana espontánea. Siguiente. Existen factores que aumentan la mortalidad en este tipo de pacientes. Y van a haber factores que podrían ser modificables y factores no modificables. De los no modificables tenemos aquellos que dependen de la bacteria, quien produce la infección. Aquí tenemos el tipo de germen que se aísla y si este es resistente o no a la terapia antibiótica. Tenemos factores que no son modificables y que dependen del huésped también, como por ejemplo los factores de riesgo genético, la edad del paciente, las comorbilidades que éste tenga, la severidad de la disfunción hepática y el lugar donde se adquiere esta infección, porque puede ser adquirida en comunidad o también nosocomial intrahospitalaria. De los factores modificables, lo más importante vendría a ser una detección temprana, y eso es el mensaje para todos nosotros, es una detección temprana por medio de una paracentesis diagnóstica. Esto nos puede conllevar a que el paciente mejore su supervivencia al controlar el proceso infeccioso, dando lugar a una terapia adecuada y eficaz de primera línea. Siguiente. En el Hospital Loaiza, en el 2014, se manifestaron características asociadas a la mortalidad por PBE. El Hospital Loaiza sabemos que es un hospital del Ministerio de Salud con una realidad muy similar a la nuestra. Se identificaron características epidemiológicas como el hecho de ser varón, paciente de edad por encima de los 50 años, un grado de instrucción baja, antecedentes ya de haber tenido una peritonitis bacteriana espontánea y las hospitalizaciones previas que se ha tenido. Dentro de las características clínicas que aumentan la mortalidad en este tipo de pacientes es el hecho de que desarrollen encefalopatía hepática, ascitis refractaria, insuficiencia renal aguda y que tengan como comorbilidad diabetes mellitus tipo 2. Siguiente. Clínicamente, ¿cómo se puede presentar un paciente con peritonitis bacteriana espontánea? Se ha descrito clínica como alza térmica, ictericia, dolor abdominal, confusión muchas veces, irritación peritoneal, cuadros de hipotensión, pero también hay que tener en cuenta que un porcentaje de pacientes con PBE puede presentarse de forma asintomática. Es por ello, sigue, que dentro de las indicaciones para hacer una paracentesis diagnóstica es todo paciente con cirrosis hepática que ingresa al hospital, ya sea a una sala de hospitalización o a una sala de emergencia. Todo paciente cirrótico con ascitis debe ser sometido a una paracentesis diagnóstica para descarte de PBE. Recuerden que algunos de ellos no necesariamente tienen síntomas.
Obviamente otra indicación es que ya se encuentren signos de peritonitis que podría manifestarse como dolor abdominal, resistencia abdominal, vómitos, diarrea, hilo paralítico, que hayan síntomas sistémicos como fiebre, hipotensión, leucocitosis, cuadros de cefalopatía, falla renal, sobre todo de reciente inicio, y empeoramiento de la función hepática. Esas son básicamente las indicaciones. Siguiente. Y recordar que la literatura también menciona algunas variantes en cuanto a la infección de líquido acítico. Para hacer el diagnóstico de una peritonitis bacteriana espontánea con cultivo positivo es que se aísle el germen asociado a un recuento celular mayor de 250 centímetros cúbicos de polimorfos nucleares. Se habla también de peritonitis bacteriana espontánea incluso con cultivo negativo cuando se cumple la celularidad pero no se aísla germen. Bacteriocitis monomicrobiana cuando se aísla germen pero el recuento celular es menor a 250. Bacteriocitis polimicrobiana, se aíslan varios gérmenes pero con un recuento celular menor de 250. Y una peritonitis bacteriana secundaria, como ya hemos mencionado, se aíslan varios gérmenes y con una celularidad por encima de 250 centímetros cúbicos de polimorfo nucleares. Siguiente. Entonces, aquí hay un algoritmo que hay que tener en cuenta. Si tenemos a un paciente en el cual se sospecha peritonitis bacteriana espontánea, debemos realizar una peritonitis diagnóstica, definitivamente. Hay que determinar el recuento celular, valorar los polimorfos nucleares. Si es menor de 250, podemos hacerle seguimiento. Si es por encima de 250, nos indica que deberíamos iniciar ya tratamiento antibiótico empírico e incluso podríamos repetir la paracentesis en 48 o 72 horas. Si es que el descenso fuese de polimorfos nucleares fuese menor de 25%, habría que sospechar que tal vez ese paciente haya desarrollado una peritonitis bacteriana secundaria. Por otro lado, aparte de pedir el recuento celular en el estudio de líquido, hay que pedir siempre cultivo y bioquímica. El gran incultivo para tratar de aislar el germen o gérmenes responsables. Si es polimicrobiano, obviamente sospechamos más de una peritonitis bacteriana secundaria. En cuanto a los datos bioquímicos, los criterios de Runyon, de 2 de 3, son importantes. Proteínas mayor de 1 gramo, glucosa menor de 50 o LDH mayor de 225. Todo esto en líquido acítico. Si se cumple con 2 de esos 3, hay que sospechar también una peritonitis bacteriana secundaria y por lo tanto valorar una imagen como la tomografía. Siguiente. En las últimas décadas ha habido algunos cambios interesantes en cuanto a la epidemiología de los responsables de la infección en cuadros de ascitis en pacientes cirróticos. Si bien es cierto, hasta el momento sabemos que los gérmenes que con mayor frecuencia afectan al líquido cítrico de pacientes cirróticos son los gérmenes gram negativos de tipo entérico. Pero hay que tener en cuenta que ya los gram positivos han ido sobresaliendo en este tiempo. Y eso se puede explicar debido al ingreso cada vez mayor de pacientes con cirrosis hepática a áreas críticas como cuidados intensivos, ya que estos suelen ser sometidos también a procedimientos invasivos. Aquí se muestra los diferentes tipos de bacterias aisladas en 519 pacientes con PB. Vemos que sobresale la Escherichia coli, que es el principal responsable de la peritonitis bacteriana espontánea. Siguiente. En un hospital al sur de Brasil se hizo también un estudio de los responsables gérmenes de peritonitis bacteriana espontánea en 3 periodos. En el primer periodo, que fue de 1997 a 1998, se evidenció que el principal responsable era Escherichia coli. En el tercer periodo de igual manera, pero lo que llamó la atención fue que en el segundo periodo, más bien lo que prevaleció fue un germen gram positivo, en este caso Staphylococcus coagulasa negativo. Siguiente. De la misma manera, en el hospital Loaiza se trató de identificar el germen que con mayor frecuencia causaba PB y se vio que estaba en relación con la Escherichia coli, que es un gram negativo. Siguiente. Pero hay que recordar que la prevalencia a nivel mundial de los gram positivos está en aumento. Por lo tanto, hay que tener eso también en cuenta, que va a ser importante para el manejo. Siguiente. Bien, entonces, si yo considero que mi paciente debe someterse a una paracentesis diagnóstica para sospecha de PB, debo entonces identificar primero el recuento celular. Si es mayor de 250, tengo que preguntarme si hay signos o síntomas de infección. Si lo hay, debo iniciar antibiótico terapia.
De lo contrario, valorar el cultivo. Si el cultivo está negativo, pues no voy a usar antibióticos. De lo contrario, estaré frente a un cuadro de bacteriocitis. Si el recuento es mayor de 250, inicio antibiótico terapia empírica. Lo que la literatura recomienda es el uso de cefotaxime, de 2 gramos endovenoso cada 8 horas. Recordemos que es una cefalosporina de tercera generación. Y también valorar el uso de albúmina, sobre todo en el primer y tercer día, sobre todo cuando hay alteraciones como un aumento de la creatinina por encima de 1, un aumento del BUM o una bilirrubina por encima de 4. Y valorar también la positividad del cultivo. Completar un ciclo de por lo menos 5 días. ¿Sigue? Muy bien, entonces hemos visto que lo que recomienda la literatura es iniciar con cefotaxime o como alternativa a la ceftriaxona, que es lo que hacemos aquí. Usamos ceftriaxona endovenosa por 5 días. En peritonitis bacteriana espontánea no complicada, es decir, en aquellas que hay ausencia de shock, de hilio paralítico, hemorragia intestinal, podemos usar, la literatura recomienda oxofloxacino o ciprofloxacino como alternativa, pero ya hemos visto que en nuestro medio es bastante resistente, por lo tanto la ceftriaxona siempre va a ser en nuestro medio como una de las principales alternativas. Si la peritonitis bacteriana espontánea es de origen nosocomial, entonces debemos ampliar nuestra antibiótico-terapia, un mayor espectro. Aquí podemos ya estar pensando en usar carbapenems o otro tipo de fármacos como la piperacilina. Pacientes que reciben algún tipo de profilaxis con fluoroquinolona, se recomienda asimismo iniciar con cefalosporina. Aquellos sensibles a hipersensibles o que tienen algún tipo de reacción a beta-lactámico, se podría usar ciprofloxacina o levofloxacina. Y hay que valorar también si es que hay un factor de riesgo adicional como una falla renal o una bilirrubina por encima de 4 para pensar en asociar a la cefalosporina albúmina. En el primer día 1.5 gramos por kilo de peso y al tercer día 1 gramo por kilo de peso. ¿Sigue? Se hizo también una comparación entre el uso de cefotaxime sola y el uso de cefotaxime con albúmina. Y se ha visto que esta combinación, sobre todo cuando hay indicación, mejora la función renal, disminuye la mortalidad intrahospitalaria y la mortalidad a los 3 meses. Siguiente. ¿Cómo valoramos la respuesta al tratamiento? Con nuestra apreciación clínica y haciendo una paracentesis de control después de los 2 días de iniciado el tratamiento para valorar sobre todo la celularidad. Debe haber una disminución mayor del 25% en la cantidad de polimorfos nucleares para decir que es un tratamiento exitoso. Por lo tanto, se considera falla si es que hay un deterioro clínico, a pesar de que se ha iniciado antibiótico terapia, y cuando hay una disminución de menos del 25% de polimorfos nucleares en la segunda paracentesis. Si se da este escenario, lo que debemos hacer es modificar nuestro tratamiento antibiótico y considerar la posibilidad de que haya también una peritonitis secundaria. Siguiente. También hay que tener en cuenta cuándo usar profilaxis para evitar que un paciente con cirrosis hepática y ascitis desarrolle peritonitis bacteriana espontánea. Uno de ellos es que haya un primer episodio, un episodio previo de peritonitis bacteriana espontánea. Otro es aquellos pacientes con cirrosis hepática que tienen ascitis y en cuyo líquido acítico se evidencia proteínas por debajo de 1.5 y al menos uno de los siguientes: una creatinina mayor o igual de 1.2, un BUM elevado, un sodio sérico por debajo de 130 o un Child-Pugh por encima de 9 o una bilirrubina mayor de 3. Ellos también deberían usar profilaxis de manera indefinida. Y aquellos en los cuales se ha presentado una hemorragia digestiva aguda, los cuales se le debe dar un tratamiento profiláctico limitado a 5 o 7 días. Siguiente. Las alternativas terapéuticas, tenemos ahí diferentes tipos de antibióticos dependiendo de cada caso. Podemos usar ciprofloxacino, levofloxacino, o en el caso, como ya se ha manifestado, de hemorragia digestiva alta, podemos iniciar ceftriaxona endovenosa. Y siguiente, ya para terminar, y con esto es el mensaje prácticamente de la exposición, es que no debemos temer en hacer una paracentesis diagnóstica. Debe hacerse en todo paciente cirrótico con ascitis. No debemos temer a que se pueda producir alguna complicación, al contrario, eso nos permite ayudar al paciente a poder hacer un diagnóstico temprano e iniciar una terapia adecuada rápidamente. Por lo tanto, establecer el diagnóstico de una peritonitis bacteriana espontánea de forma precoz es lo que más puede favorecer a este tipo de pacientes, ya que nos va a permitir iniciar un tratamiento
adecuado cuando tengamos la celularidad, que es algo que sale muy rápido, que lo podemos tener a la mano inmediatamente. Y evitar así la progresión de esta que origine pues síntomas más graves. Bien, gracias.